Escribir sobre Ávila, dijo una vez un joven literato. Escribir sobre Ávila. Parece todo tan sencillo y es tan complejo. Escribir sobre Ávila, ¿cómo no caer en todos los tópicos conocidos? En la austeridad, en el granito, en las murallas, en los conventos. Aquel joven literato terminó por decir: pues bien, caigamos. Y de este modo se zambulló en Ávila con todos los prejuicios del mundo y alguna cosa sacó en limpio. Las palabras que siguen son un resumen de las suyas. Nieva en Ávila. Mejor dicho, no nieva. En Ávila ahora hiela. La nieve es solo una visión fugaz, como de visillos blancos. Enseguida lo que hay es hielo. Se hiela hasta el Adaja y sus famosos peces incorruptibles. Quizá lo sean por eso, peces prematuramente congelados. Ávila es una ciudad muy alta, la más alta de las capitales de España y seguramente de Europa. Ávila es un altozano con un cincho de murallas que pronto cumplirán 1000 años. Este bastión tiene 2,5 kilómetros de perímetro, 88 torres y 8 puertas. Hoy puede verse casi como se veía en la Edad Media. Otro escritor vio a Ávila como un convento encerrado en un castillo. Castillo-convento. Hubo una monja que se llamó Teresa Cepeda en el siglo XVI que escribió una gran parábola llamada por ella Castillo Interior. Comparaba allí el alma humana a un castillo con sus murallas y sus estancias. ¿Qué tiene de particular eso en una mujer sensible y abulense? Aquella mujer observadora que saltó por encima del bastión para ir a fundar otros muchos, fue conocida después como Santa Teresa de Jesús. El castillo y las moradas. En esta ciudad románica, Teresa veía las mismas o parecidas cosas que hoy podemos ver nosotros, contemplándolas con mirada voladora, quizá como ella. La catedral. Mitad templo, mitad fortaleza, apoyada en la muralla. Un templo con almenas y adarves. Hay que descender al tópico de los frailes soldados, sin olvidar a las monjas guardadas bajo rejas. Pero no nos perdamos. Estamos en la catedral, primer trabajo gótico realizado en Castilla. De sus 2 torres, una está sin acabar. Estas cosas se repiten mucho en España, donde los propósitos siempre van más lejos que los presupuestos. Basílica de San Vicente. Precioso ejemplar románico con toques góticos, de lo más bello de Ávila. Pero no hay que asombrarse demasiado pronto, hay que esperar a ver. A ver. La pluma un poco incierta de aquel joven literato iba describiendo en sus detalles toda la riqueza artística de esta ciudad conventual. San Andrés, Santiago, San Juan, San Nicolás, San Pedro, románica y gótica, con su hermoso rosetón. Y luego, los conventos. Hay tantos. Ávila, decía el joven literato pidiendo disculpas por la expresión,
Es un gineceo del Señor. Aquí rezan por miles sus esposas místicas. Santo Dios, cuánto convento. El de las Madres, que dicen fue en origen primera fundación de Santa Teresa. El de la Encarnación, donde la propia Teresa estuvo 29 años de monja. El de Gracia, donde Teresa se educó. El de la Santa, edificado en el solar donde se supone que estuvo la casa natal de Teresa. Y así, tantos y tantos. Santo Tomás, sepulcro del único hijo varón de los reyes católicos, heredero de la corona unificada por sus padres, muerto a los 19 años. ¿Cómo es posible, decía sobre poco más o menos el joven literato, que una tierra así, sobria, escasa de bienes, una tierra de plegarias y carencias, originara una corriente literaria como la mística castellana del siglo de oro? ¿Y cómo es posible que aquellos monjes y monjas sujetos a severas reglas fueran capaces de espiritualizar sentimientos y sensualidades tan de este mundo? Así ocurre en Santa Teresa, y sobre todo en San Juan de la Cruz, y en muchos más. He aquí versos inéditos de un carmelita descalzo, un vicario de monjas de Ávila. Qué certero venablo al corazón tus ojos me lanzaron. Traspasado de amor, atravesado, no me llega la muerte, sino una ansia mayor de poseerte. Y otros de una novicia que preparaba los deliciosos dulces monjiles en un convento de Madrigal. Tanta fue del alma la pasión sentida en tan divino amor, que parecióme gustoso hasta el dolor, y así, tras entregar la vida, quedéme por fin desvanecida. Antes de entrar en otras disquisiciones, según el escritor en ciernes, conviene caer en otro tópico. Ávila, dijimos, tierra de frailes, monjas y soldados. Parcela militar de Castilla, muy defendida. Véanse si no algunos ejemplos. Puesto que hablábamos de una monja de Madrigal, ahí nos quedamos de momento. Madrigal de las Altas Torres. Murallas árabes, de mampostería mezclada con ladrillo. En Madrigal, que es casi como Ávila, más en pequeño, las iglesias y conventos se llaman Santa María del Castillo, Real Monasterio de las Agustinas y San Agustín. El palacio de Juan II también era convento, y hoy es parador. Sigamos con los castillos. Sotalbo, Rotero, con un pedrusco tumoral a las espaldas que le defiende tanto a él como a sí mismo. Le dicen el castillo de Malquiospese por una leyenda de amor y frustración. Arenas de San Pedro, castillo lleno de historias de guerra, de política, de vida y de muerte. Muy cerca del de Arenas está el castillo de Montbeltrán, a los pies de Gredos.
La fortaleza de Arévalo, vieja prisión de infantes y reyes, y luego silo de cereales. Por no hacer interminable la relación, dejémonos ya de castillos con el de las Navas del Marqués, gran edificio del siglo XVI, que en realidad es un palacio fortificado, con muchas galas renacentistas de blasones y patio de arcadas que semeja un claustro monacal. Vale para resumir lo que decía aquel aprendiz de escritor. Ávila como síntesis de lo militar, lo clerical y lo palaciego. Y así, sin más, pasamos página. Gredos, la gran espina dorsal entre las Castillas. Hay unas tierras de Ávila sobre los lomos de este gigante y otra bajo ellos. Desde esta raya geológica se divisan dos Ávilas y hay una tercera que vive sobre ella, muy cerca de las breñas donde triscan las cabras montesas, y el Almanzor yergue sus nieves como el turbante del temible sarraceno al que debe el nombre. Pueblos de Gredos, o de las vegas y cañadas que parten de la gran roca. Cebreros, el de los vinos famosos. El Tiemblo, también muy notable sitio histórico que tiene a un paso el jardín donde pastan los toros de Guisando. Fetiches celtíberos muy renombrados y discutidos. ¿Son toros? ¿Son cerdos? Al fin y al cabo, ¿qué importa? Son nuestro pasado, con todo su misterio. En Navalosa, el carácter serrano y la consecuente economía de medios producen la supervivencia de un sistema de alojamiento, como las pallozas del Bierzo o los ancares leoneses, que están muy lejos de aquí.
Villatoro, Hoyos del Espino, Navacepeda, Barco de Ávila. ¿Cuántos más habría que citar? El Barco de Ávila. ¿No habíamos hablado ya de su castillo? No. Y no deberíamos haberlo pasado por alto. El castillo de Valdecorneja, el Tormes, el puente medieval, las más ricas truchas de España, y sin mentar las judías, que ya va a ser mucho tópico. El Barco de Ávila, en una palabra. A Gredos se sube o de Gredos se baja por carreteras ondulantes como serpentinas. Las mismas o muy próximas a las que construyeron los romanos hace casi 2000 años. En el puerto del Pico, todavía los pastores evitan el tráfico trasladando sus rebaños por la calzada romana. Bajamos, pues, de los riscos de Gredos al valle del Tiétar. Un descenso rápido de casi 2000 metros que nos coloca en la más suave y gentil, así decía el aprendiz de literato, de las comarcas de Ávila. Allí, según sus notas, le llamaron principalmente la atención lugares ya mencionados como Montbeltrán, o Arenas de San Pedro. Pero también se fijó en otros sitios notables por su entorno y por su arquitectura. Por ejemplo, Candeleda. Candeleda, que mantiene su estructura de pueblo viejo, adusto y sabio, cultivador de tabaco. Y se fijó en Ramacastañas,
y enguisando. ¡Qué plaza mayor!, dijo. Y en Pedro Bernardo, al que le cae un chorretón de agua que le sale de las entrañas por debajo de toda su antigua estructura medieval y castellana. Castellana vieja, se entiende. Ávila. Los grandes contrafuertes rocosos amparando los valles y las navas. Hay que volver a uparse sobre los lomos de Gredos para llegar a los valles altos, como el del Alberche, donde medran lugares de frutal y veraneo, como Navaluenga. Nava de Nava, Luenga de Larga. Y Burgohondo. Por aquí arriba, en los principios de la meseta alta, hay aguas remansadas a base de hormigón. El Burguillo reteniendo al Alberche. Pero el Alberche, con ser muy importante río, decía el aprendiz de literato, no es el que puede proclamarse más propiamente abulense, sino el Adaja. Puesto que el Adaja no solo pasa por la capital, Ávila, sino que riega las tierras que hay al norte de la provincia, llanos de mucho cereal. Algunos pueblos, como Pajares, llevan como apellido el nombre propio del río. Pajares de paja, Adaja del río. Agua y paja, barbecho, rastrojo, siega y vega. Pajares de Adaja. Muy cerca de la Adaja están lugares poco notables, pero significativos. Como ya se mencionaron algunos, vamos a dos en concreto. Gotarrendura, donde nació Teresa de Jesús. Y Fontiveros, donde nació un amigo y discípulo de Teresa más joven que ella, llamado Juan de Yepes. Este fraile se propuso con Teresa reformar la orden de los carmelitas descalzos, que se había disipado un poco. No es que los descalzaran aún más, pero sí que les propusieron severidad, espiritualidad y un modo distinto de vida. La mística abulense del llamado siglo de oro tiene en Teresa y Juan, Santa Teresa y San Juan, sus grandes figuras. Lo que ellos sintieron valió para muchos seres humanos. Pero, se preguntaba el joven escritor, ¿cómo llegaban a aquellas sutiles metáforas en las que tejían relaciones místicas el amado y la esposa, el alma y el esposo? ¿Cómo conjugaban aquellos dos abulenses la expresión de los goces terrenales con el pobre vestuario, la magra colación y la orden descalza?
Hundido seguramente en un mar de confusiones, el joven escritor compuso un poema al modo de los místicos que decía: el valle nemoroso, la cristalina fuente en el collado, el canto del jilguero primoroso, todo es delicia poca. Delicia es cuanto sale de tu boca.